Hola amigos, bienvenidos a este vídeo dedicado nuevamente a Carnevale. Si lo estáis viendo probablemente ya os suene de algo este juego. Si no os invito a que indaguéis. Es un wargame de escaramuzas. Le he dedicado bastantes entradas en mi blog, en obscuracorpsblogspot.com. Y bueno, este vídeo lo quiero dedicar un poco pues precisamente para los que habéis oído hablar de él, pero todavía pues no os habéis decidido a entrar en este maravilloso juego de escaramuzas entre bandas. Es un wargame. Aquí tenéis un mini tablero que he preparado para el efecto. Y es que la gente de la británica TT Combat han conservado toda la esencia y todas las bondades del juego original de Vesperon, pero limando todas sus asperezas, sus imperfecciones y creando un juego muy divertido de jugar, más allá de la calidad de las miniaturas o que nos gusten más o menos, que en mi opinión son una auténtica pasada y tienen una relación calidad-precio brutal. El juego es muy divertido, no es difícil, no se asusten por este tocho. Es todo paja, es todo la historia de Carnevale, que vale mucho la pena, aunque casi me gustaba más en el manual original. El reglamento, al final, de lo que hay que empaparse son 6 páginas para conocer el funcionamiento del juego, y luego tener a mano un par de hojas de referencia por las dos caras, una con tablitas, más que nada para saber el resultado de las acciones, y otra, pues en dos caras nos explican todas las habilidades, al menos las comunes del juego. Cada habilidad no requiere más de 4 o 5 líneas, es decir, un juego sencillo, pero que además nos permite realizar acciones muy dinámicas, jugar muy rápidamente. Ocurren muchísimas cosas en el tablero, en todos los turnos, desde el primer momento y hasta el final. Y podemos realizar, bueno, presume, y no en vano, que podemos realizar acciones realmente cinemáticas y en resumen divertidísimas. Tal vez no sea un juego muy de competir, sino más bien de divertirse, y bueno, lo cual a mí personalmente me agrada. Pero si estoy interesado en este juego y no sé por dónde empezar o cómo funcionan los mecanismos básicos, pues es de lo que vamos a hablar. En un siguiente vídeo haré un tutorial más en profundidad, pues explicando cómo funciona un turno y bueno, explicando un poco las habilidades por encima y deteniéndome un poquito en las distintas acciones. Decir que si nos queremos iniciar en el juego y no tenemos nada de material, la manera más adecuada es adquirir el starter que lanzó TT Combat en la campaña de Kickstarter y que podemos adquirir. No es demasiado caro y trae todo lo que necesitamos para jugar con mucha dignidad al juego, o sea, para hacer ya escaramuzas de muchos puntos y en un tablero pues bastante chulo. Bueno, puede que una de las pegas esenciales para jugar a Carnevale sea crear una escenografía chula. Es un juego, un wargame muy tridimensional, muy tridimensional. Se premian mucho los saltos, el subir, el bajar. Y bueno, pero es que el starter ya nos lo resuelve, al menos para empezar y ver si nos gusta o no. Entonces, si no tenemos material, si ya tuviésemos material de antes, puede que haya cosas redundantes. Si no, es muy muy Puede que la única pega del starter es que, bueno, claro, trae 2 bandas de las 5 disponibles en el juego, y nos tenemos que atener a ellas, a saberlos rasar, los seguidores de Dagon, rollo profundo, Cthulhu, y el gremio. Es decir, el pueblo llano, la mafia, y bueno, puede que esas facciones de las que nos ofrece el juego nos gusten más o menos. Aquí las que he presentado
Perdón, he dicho antes 5 facciones, hay 6, hay más los dotados, perdón por la incorrección. Y aquí, bueno, en el tablero he presentado algunos personajillos pues, de los patricios, los nobles y de los doctores de los pedales. Pero bueno, eso no es muy relevante porque vamos a hablar en general de en qué consiste el juego. Y si ya tengo el starter o los materiales mínimos para empezar a jugar, ¿cómo funciona el juego? Bueno, esencialmente vamos a tener, antes que nada, elegir un escenario. Es un juego que va por escenarios. El manual trae bastantes, trae muchos escenarios. Algunos dedicados o con protagonismo de alguna facción en concreto. Decir que los escenarios suelen variar mucho de unos a otros, ¿vale? Con lo cual aquí tenemos para jugar mucho y diferente. Y bueno, cada escenario nos va a plantear pues cosas esenciales del juego, como la propia duración. Normalmente hablamos de entre 5 o 6 rondas. Y sobre todo las condiciones de victoria. Muy importante atenerse a las condiciones de victoria a la hora de construir la banda, porque aquí es donde varían más los escenarios. Y no es lo mismo un escenario donde nuestra misión es cruzar el tablero o por otra parte impedir que lo crucen, que un escenario donde puntuamos, recibimos puntos de victoria por miniatura que sobreviva o por matar a enemigos, o un escenario donde tengamos que llevar cosas de un sitio a otro. Cada facción tiene su propio estilo de juego, sus propias tendencias, pero entre la gama de personajes que hay en ella ofrece la suficiente flexibilidad para especializarnos en una cosa o en otra. Por ejemplo, los doctores de los pedales, si quieren sobre todo pues músculo, pueden llevar toda una banda de animales mutantes, rinocerontes y cosas extrañas. Los nobles, si quieren hacer una partida de resistencia, puede que les convenga más llevar soldados de la guardia, que son muy duritos. Si quieren ir más a la acrobacia y el ataque, puede que les interesen más los Barnabotti, por poner un ejemplo rápido. Por tanto, es muy importante de ver qué nos conviene para cada escenario, ver si nos conviene integrar en nuestra banda algún dotado, de lo cual hablaré a continuación. Y bueno, y otras condiciones que puede plantear el escenario. Muy importante, también nos describe las reglas de las agendas. Las agendas son misiones secundarias que vamos a poder ir realizando durante cada partida bajo ciertas condiciones y que nos darán puntos también de victoria, y a veces pueden resultar muy determinantes, incluso más que la misión principal. Para ello es aconsejable tener la baraja. Ahora mismo no la tengo a mano, pero ahí existe una baraja con cartas para ir robando cartas cada vez que necesitemos descubrir una agenda y tenerlo a mano aquí escrito para su cumplimentación. Pero bueno, eso lo quiero dejar más bien para un tutorial. Por tanto, fundamentalmente la misión. Decidida la misión, construimos el tablero, etcétera. Es un juego que agradece la profusión de escenografía. A más escenografía, más cosas curiosas vamos a poder hacer. Tampoco conviene detenerse a especular de oye, mi banda es menos saltarina y por tanto quiero construirme el tablero que sea más despejado o menos. No, centraros en que sea un tablero chulo y luego todo lo demás vendrá después. Bien, sabiendo un poco esta premisa, quería detenerme un poco en los personajes. Elegiremos una facción. También quiero dedicar un vídeo en hablar un poquito acerca de los rasgos característicos de cada facción, entendido siempre que a cada facción se le pueden dar varios giros. O sea, una facción que inicialmente pueda ser más acrobática y luego la podemos hacer más talludita, una que tenga menos disparo. Luego siempre podemos incidir en tener más personajes con disparo, pero bueno, cada una tiene sus características y ya entraremos en ello en vídeos futuros. Puntualizar que cada facción además va a tener una tarjeta de orden específica suya. Es una especie de acción especial que se puede hacer con puntos de mando y que caracteriza a
a esa facción. Por ejemplo, los doctores de los pedales, pues gastar puntos de mando para curarse, los patricios gastar puntos de mando para dopar el personaje que ha gastado los puntos de mando, los rasar pues para recuperar voluntad, en fin. Pero eso hay que tenerlo en cuenta y conviene tener su ficha a mano, que viene a ser como una de las tablitas del listado de referencia que comentábamos antes. Dicho lo cual, me gustaría detenerme en los personajes. Ahí tenéis las fichas, nos las tenemos que imprimir nosotros, no vienen con los blisters o cuando compramos una miniatura, vale la pena hacerlo a todo color. Y incluso antes de meterme en esto quería especificar, para los que no lo sepan, que este juego tiene una mecánica de tiradas muy similar al juego de rol o a la gama de juegos de rol de Mundo de Tinieblas, donde los valores de características son el número de dados que tiramos. ¿De acuerdo? Donde normalmente el número mágico es 7, es decir, de 7 o más son éxitos. Menos de 7 es un dado fallido. Cada dado puede suponer un éxito. Por tanto, con la matización de que siempre que tiremos el número que sea de dados, por ejemplo, 3 dados, o por ejemplo si tirásemos destreza, en el caso del noble veneciano, que serían 5 dados, uno de ellos tiene que ser un color totalmente distinto. ¿Por qué? Porque es el dado de destino. El dado de destino juega como un dado normal y corriente a efectos de obtener éxitos. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 éxitos. El que hayamos obtenido un éxito con el dado de destino no supone nada más allá de que sea un éxito, pero condiciona la obtención de críticos o pifias en una tirada. El crítico se obtiene cuando en el dado de destino sacamos un 10 y al menos hemos sacado algún otro éxito en la tirada. Si no hubiésemos sacado ningún éxito, este 10 contaría como un éxito, pero como hemos sacado un éxito más, bueno, de hecho 3 más, hemos sacado 4 éxitos, pero además crítico. Eso siempre va a suponer que esos 4 éxitos, además de esos 4 éxitos, pasa algo más. O hemos acumulado éxitos adicionales, o pasa algo especial. Todo esto viene descrito pues en lo que decía, en las tablas de referencia de cada acción. Ostras, puede parecer complejo, no lo es, solo al principio hay que empaparse un poco de ello, luego sale prácticamente solo, ¿de acuerdo? Por contra, la pifia se produce cuando en el dado de destino sacamos 1 y en el resto de la tirada no hemos sacado ningún éxito. Si hubiésemos sacado algún éxito, pues este sería simplemente un dado que no ha obtenido éxito. Pero si no hemos sacado ningún éxito, en el resto de la tirada tenemos pifia y nos tenemos que remitir a la tabla correspondiente, porque no solo no hemos conseguido lo que pretendíamos, sino que además va a pasar algo malo adicional. Es un sistema que mola mucho, porque facilita el obtener críticos, si tienes muchos dados, si tiras muchos dados, y dificulta el obtener pifias. Si tiras muchos dados, es más difícil obtener pifia. En cambio, si tiras solo un par de dados, pues es mucho más fácil obtener una pifia. Es decir, es un juego que premia el tener características altas, no solo en el sentido de la posibilidad de obtener mejores éxitos, sino que sea más fácil obtener crítico y más difícil obtener pifia, lo cual tiene mucho sentido. También hay que tener en cuenta que el dado de destino jamás se puede repetir, salvo algún efecto mágico puntual que no viene al caso, y que el resto de los dados se pueden repetir la tirada de cada uno de ellos, pero solo una vez. ¿Por qué es esto importante? Porque muchas de las características generales de los personajes, veis que muchas de ellas van acompañados de un numerito entre paréntesis, lo que nos describen es el número de dados que podemos, fallidos, que podemos repetir en una tirada. Por ejemplo, el noble veneciano, habíamos dicho que tenía un 5 de ataque, pues ha tirado 5 dados y el Expert Offense le permite repetir hasta 2 dados que haya fallado, pero nunca el dado de destino. Teniendo estas ideas claras, ya conocemos la mitad del juego, porque casi todas las habilidades vienen a ser repite dados de ataque, repite dados de disparo
repite dados para destrabarte. Cuidado, que en este juego no nos quedamos nunca trabados. Cuando estamos tirando para destrabarnos es para evitar que nos ataquen en el proceso de destrabarnos, pero siempre nos podemos mover si hay espacio físico para movernos. Por tanto, un juego que muy llano. La hoja que os describí antes de 2 páginas de habilidades se hace mucho más sencilla si controlamos esto. ¿De acuerdo? Dicho lo cual, vamos a revisar un poco la ficha de los personajes. Os presento al noble veneciano, uno de los líderes de los patricios. Y por tanto un personaje potente. En todo personaje vamos a encontrar, pues desde luego, su nombre. En general son personajes genéricos, como el noble veneciano, el criado, el comandante de la guardia, lo que sea. También hay personalidades que son personajes únicos. Tendrá su foto y tendrá las keywords, las palabras clave, donde no tienen efectos directos al juego más allá de describir o de hacer que el personaje sufra efectos derivados de otras cosas. Por ejemplo, aquí nos dice a qué facción pertenece, nos dice que tiene una categoría líder. Es un juego donde los personajes pueden ser o líderes, o héroes, o esbirros. Esas 3 categorías que luego son importantes a la hora de construir la banda. Un rasgo que es humano y otro rasgo que es noble. Puede haber otros rasgos del tipo de que es animal o, en fin, lo que sea. Y luego, pues, por ejemplo, en el caso de noble es importante porque hay otros personajes que dice guardaespaldas, entre paréntesis, noble, y eso significa que la habilidad de guardaespaldas entra en juego cuando un noble está amenazado. En este caso, pues este señor o cualquier otro patricio que tuviese el rasgo de noble. Por tanto, pues, palabras clave descriptivas y de efecto pasivo. A continuación, muy importante, tenemos el número de acciones. En Carnevale, la gran mayoría de los personajes tienen 2 acciones y solo los personajes importantes, realmente importantes, tienen 3. Además, hay una condición. Nunca un personaje puede tener más de 3 acciones por activación. Es decir, que en el juego, pues es un juego de activación alterna de miniaturas. Es decir, juega uno de una facción, luego juega otro. Así hasta que han jugado todos y comienza un nuevo turno. Cuando activa el noble veneciano va a tener hasta 3 acciones, porque es un líder y por eso tiene 3. Pero lo normal sería tener 2. Solo los líderes, algún héroe muy notable y algún dotado muy notable tienen 3 acciones. Pero cuidado, no os penséis que tenemos 2 acciones y ya. Todo lo contrario, el juego, una de las grandezas del juego es que tiene una serie de normas que al final nos permiten actuar bastante más allá de nuestras 2 acciones. Por ejemplo, hay que comprender muy bien el concepto de ataques de oportunidad. Son ataques que vamos a poder realizar a coste cero y que se van a producir en una serie de circunstancias. La más normal es que siempre que carguemos, definida la carga como cualquier movimiento que terminemos con base con un enemigo, podemos realizar un ataque de oportunidad, es decir, un ataque a 0 acciones. Y cuando hablamos de movimiento hablamos de andar, o haber saltado desde aquí y haber caído aquí, o habernos incluso despeñado contra nuestra voluntad y haber aterrizado aquí metiéndonos nosotros un ostión, pero podemos hacer un ataque, una muerte desde el cielo. Pero sobre todo muy importante el tema de las cargas. Un movimiento que concluye nos da un ataque de oportunidad. Puede haber ataque de oportunidad si este carcelero se destraba de este Barnabote y no pasa una tirada correspondiente de destreza. Entonces el Barnabote se va a destrabar igualmente, pero el Barnabote le puede atacar. Habrá ataques de oportunidad si estábamos en guardia, que es una acción de ponernos vigilantes a la expectativa. En fin, tampoco quiero entrar demasiado en ello, pero que sepáis que podemos estirar mucho más allá de nuestras 2 acciones. Además de eso, está la regla del salto encadenado, que es que una vez por activación, si saltamos y terminamos sobre un elemento que no nos aguanta, ganamos un salto adicional gratis. Solo una vez por activación, no podemos encadenar 17 saltos, pero es que eso ya da mucho de sí. Porque imaginaros que este señor pues salta desde la góndola hasta aquí y encadena un salto gratuito para saltar hasta aquí.
y al terminar base con base puede hacer un ataque adicional, es decir, en una única acción realiza 3. Esto es una de las grandezas del juego, porque es donde entramos a jugar mucho con toda la tridimensionalidad de la maravillosa escenografía que nos hemos currado, y eso mola mucho y da situaciones muy divertidas, tanto cuando nos sale como cuando pifiamos y no nos salen bien los saltos. Pero es muy importante tener claro eso. Normalmente, como muchísimo, 3 acciones, más normalmente solo, bueno, ya veis que aquí hay más personajes, pero porque los tengo ordenados en orden de importancia, pero hay un personaje notable como el maestro de esgrima, solo tiene 2. Pero lo podemos estirar mucho más allá. E incluso lo podremos estirar mucho más allá con los puntos de mando, que ahora explicaré. Tenemos los puntos de vida. Un valor medio de puntos de vida, para que os hagáis una idea, son 11. Vamos perdiendo puntos de vida. Cuando llegamos a 0, el personaje palma. Algunas bandas tienen el más fácil curarse por magia o por habilidades especiales que otras. En general es bastante difícil curarse, por lo cual hay que controlar bien este marcador. Como digo, un nivel promedio es 11, 12, valores mayores es ya un personaje fuerte, inferiores a 11 personajes débiles. Pueden parecer muchos puntos de golpe a priori cuando leemos las reglas, pero es que se pierden bastante rápido cuando nos metemos en faena, cuidado. Aquí la gente cae como moscas, bastante más rápido de lo que pueda parecer cuando te lees las reglas. Y como digo, es bastante difícil curarse en general. No hay ningún tipo de penalización mientras estamos heridos, no como en el juego original de Vesperón. Es un poco extraño y poco realista que este señor recibe 12 heridas y sigue ahí al pie del cañón, y recibe una más y muere, pero bueno, gana mucho la agilidad del juego. Puntos de voluntad. Bueno, los Mindundis, pues vamos a sacar a alguien, pues bueno, una cortesana no es un buen ejemplo, pero un miembro de los criados de la casa del noble, pues tiene un par de puntos, un noble tiene 4. ¿Para qué sirven los puntos de voluntad? Dejando aparte el tema del lanzamiento de hechizos, que dejaré para otros vídeos, porque sí, en este juego hay hechizos y son bastante importantes, sobre todo según qué facción. Los puntos de voluntad fundamentalmente nos sirven para dopar tiradas. A razón de un punto de voluntad, un dado adicional a la tirada, a cualquier tirada que queramos realizar, gastando como máximo 2 puntos de voluntad por tirada. Cuidado, que no se regeneran, Cuando se gastan. También hay maneras, algunas bandas tienen maneras de recuperarlos, o por magia o por habilidades, pero en general, según lo gastamos, los perdemos. Muy importante no dejar que nos maten personajes sin haber terminado de gastarnos todos los puntos de voluntad, porque son recursos muy valiosos. Puntos de mando. Bueno, cuidado, esto no es habitual, son los menos los personajes que los tienen, los líderes siempre tienen, y luego algunos personajes, por sobre todo su historial, pues tienen. Cuidado, que hay secuaces que también tienen puntos de mando, o algunos personajes que tienen, pero que los pueden usar bajo ciertas condiciones. Los puntos de mando sirven para activar durante nuestra activación habilidades de mando. Esto ya son habilidades específicas de cada personaje concreto y pueden ser cualquier cosa, desde doparnos a nosotros y al resto de la banda según la distancia a la que estén. Por cierto, hablando de distancias, este juego se juega en pulgadas. Bueno, tener 1 metro de pulgadas, desde luego. Como decía, para dopar a la banda. Otras veces son habilidades de mando, en el sentido de que, yo que sé, Drácula, sí, que también está en Venecia, por cierto, y se convierte en niebla, y entonces pues se mueve a donde le da la gana del tablero sin que nadie le pueda hacer nada. Por ejemplo, por poner un ejemplo muy extremo. Eso ya, cada personaje es un mundo, y como digo, solo son los menos los que las tienen. Sin embargo, los puntos de mando tienen muchas más importancias. Primero, tiramos iniciativa con ellas. Solo necesitamos tener un personaje que conserve altos los puntos de mando para tirar la iniciativa, porque solo tiramos con un personaje, el que queramos. Pero puede ser importante para determinar el orden de activación. Y sobre todo, nos sirven para dopar a otros personajes que tengamos en línea de visión. Por ejemplo, alguien que está comenzando de su activación, alguien de nuestro bando, gastando un punto de mando, podemos hacer que su activación tenga una acción más, siempre hasta un máximo de 2. Es decir, para activar a otros personajes, digamos, más normales.
O bien, en el turno del oponente, podemos gastar puntos de mando sobre una miniatura que veamos para que haga una acción fuera de secuencia. Pues, por ejemplo, el Barnabotti va a cargar al carcelero, que ya está muy tocado y seguramente lo mate de un tajo. Pues el Doctor de Plaga pues decide gastar un punto de mando porque le ve para decir, oye, pues antes de que vengas, te cargo yo a ti. Y como hago una acción y entro a degollo, pues tengo derecho a un ataque antes de que tú me ataques a mí, por ejemplo, o todo lo contrario, decido para irme corriendo. Esto gana partidas, cuidado. O sea que hay que saber gestionar muy bien los puntos de mando porque es lo mismo. También se acaban y esto sí que creo que solo hay un hechizo que permite recuperarlos o son un recurso escasísimo y muy valioso. Tamaño de base. Bueno, está bien, la propia miniatura nos lo dice. También puede servir si queremos usar proxies. La gran mayoría de las miniaturas son de 30 milímetros, las hay de 40, de 50, incluso hay un ser monstruoso de 60, si no recuerdo mal. La base es importante no solo porque solo podemos pasar por espacios físicos que nos lo permitan, ¿no? Es decir, esto está así, no podemos pasar andando por aquí, habría que saltarlo. Bueno, realmente podemos pasar por encima de cualquier elemento de menos de 1 pulgada, que sería el caso, pero bueno, si fuese un bache mayor no podríamos si la base no pasase. Importante para las callejuelas, las estrecheces. También cualquier miniatura se puede destrabar en el sentido de retirarse de estar pillada con otra miniatura si su base cabe, si no pues tiene que trepar o saltar o cualquier cosa. Importante por eso, importante porque nos da bonos a ciertas habilidades como ahogar a la gente o empujarla, lo cual es bastante lógico, o para defendernos de eso, cuidado. Dicho lo cual, los ducados, el coste en monedas de oro que nos cuesta la miniatura. En este juego vamos a tener normalmente 75, 100 o 150 puntos para gastarnos en comprar gente. Ostras, es que no me sale redondo 150, da igual, si nos quedamos a 148, 149, lo que sea, hay una lista de equipo que podemos comprar para tener un pequeño bonus durante la partida. Movimiento, número de pulgadas. Tiene un único uso, un número de pulgadas que movemos por acción. Gasto una acción en mover, 4 movimiento, 4 pulgadas, ya está. Gasto las 3 acciones en andar, pues muevo 12 pulgadas, así de simple. El movimiento normal de la gente es 4, menos es ser lento, más es ser rápido, ¿de acuerdo? Destreza 5, destreza, en este caso 5, uno de los valores más importantes del juego. ¿Por qué? Porque lo tiramos para casi todo, para saltar, para nadar, para casi todo. Es un juego muy cinemático, vamos a estar constantemente tirando destreza. Si nos despeñamos, tiramos destreza para evitar hacernos más daño. Importantísima la habilidad, que no tiene este personaje, pero de acrobacias, que es repetir dados en tiradas de destreza. Muy importante el valor de destreza para salir del apuro. Voy a poner la ficha del criado aquí abajo para que veáis la diferencia, digamos, entre un líder y un esbirro. La destreza se tira para todo, para cualquier tipo de movimiento, incluso para andar sobre zonas abruptas. También se considera zona abrupta el trepar. Si pasamos la tirada, eso indica que movemos en función de nuestro valor de movimiento. Además, la destreza es importante porque antes os dije que el número mágico en las tiradas era 7, pero cuidado, hay una excepción. Bueno, hay dos, los hechizos que tienen sus propios valores, no entraremos en ello, y el ataque. Cuando atacamos, ya sea en disparo o cuerpo a cuerpo, bueno, realmente en este juego no se diferencian, solo cada ataque tiene un alcance y punto, así que el ataque en cuerpo a cuerpo y el disparo siguen prácticamente las mismas reglas. Pues vamos a tirar contra la destreza de nuestra víctima. Como veis, es bastante más fácil atacar que hacer muchas otras cosas. El ataque es el número de dados que tiramos, da igual, estemos en base con base o usando un arma que tenga alcance. Cada éxito que sacamos es daño. Cada éxito que sacamos en una tirada de ataque es daño, es un punto de daño.
que la víctima va a tratar de restar con su tirada de protección. Cuidado, que mientras que el ataque tira contra la destreza, la protección tira contra 7, ¿vale? Con lo cual conviene tener una alta protección si pretendemos protegernos. Cuidado, que se pueden gastar puntos de voluntad en cualquier tirada. Y la mente, que es de lo que menos se usa, es fundamentalmente para el lanzamiento de hechizos o para pasar tiradas de valor o de moral. A continuación, tras las características tendremos una tabla de armas, que irá más allá de los puños, que todo el mundo lo tiene, que está bastante penalizado. La mayoría de los personajes tienen solo un arma, o a veces tienen para elegir una de dos. Los personajes más de élite tienen 2 armas y nos especifican el alcance, para que sepamos si son solo de base con base o pueden usarse a mayores distancias. Un modificador, si lo hubiese, a la destreza del enemigo, para que sea más fácil o más difícil darles. Un modificador al daño, es decir, el bonus a los éxitos que sacamos al daño. Y un ajuste a la protección de la víctima. En este caso, un malus, para que tire menos dados en la protección. Es decir, que no es lo mismo daño que pérdida de puntos de vida. Se especifiquen según qué cosas. El daño es lo que infligimos con el ataque, la pérdida de puntos de vida, lo que sucede finalmente después de la tirada de protección. Y características o habilidades concretas de cada arma, que pueden ser del tipo de recarga o cómo se desempeñan en el agua o si aturden o lo que sea. Finalmente vamos a tener una lista de habilidades, de las genéricas, no de las concretas de personajes, sino de las genéricas, del listado genérico, y que van a dar esa caracterización especial al personaje. Evidentemente los élites tendrán muchas más que los personajes más sencillos. Sabiendo todo esto y sabiendo el escenario al que nos enfrentamos, pues elegimos una facción, y es tan sencillo como gastarnos los ducados que nos indica el escenario, como digo, entre 75 y 150 según el escenario, en personajes de esa facción, siguiendo una pauta. Tenemos que elegir a un líder. Cada facción suele tener unos 3 líderes, los patricios solo tienen 2, creo que hay alguna que tiene incluso 4, pero bueno, elegimos un único líder, elegimos todos los secuaces, todos los henchmen que nos dé la real gana, y luego elegimos tantos héroes, o podemos elegir tantos héroes como queramos, sin que excedan el número de henchmen. Cuidado. O sea, es bastante sencillo, pero hay que tenerlo en cuenta. Adicionalmente, también podemos, aparte de entre los personajes de nuestra facción, elegir tantos dotados como nos dé la gana. Siempre que respetemos la relación de esbirros y héroes. Y la mayoría de los dotados son héroes y además bastante caritos, aportan un plus de poderes extravagantes al grupo. Y eso es todo para empezar a desenvolvernos por los canales de Venecia. En un próximo vídeo pues tocaremos todo lo que son ya las acciones y las activaciones y, en definitiva, lo que es una partida.